No, perdonar, pero antes se me ha olvidado deciros el título de la película sobre el que hemos ido cogiendo los trocitos que hemos expuesto hoy aquí. Es Sorry, We Missed You. Bueno, después de la exposición, de la intervención de Diego, que ha sido muy interesante y que, bueno, equipo nos da pistas para poder ir haciendo acciones para el año que viene, ¿no? Buscar indicadoras en aquellas empresas que lo están haciendo bien, ¿no? ¿Qué indicadores podemos mostrar de que el evaluar y el actuar sobre las condiciones organizacionales va a ser exitoso no solo para las personas trabajadoras, sino también para la organización? Bueno, pues en tercer lugar, hola Beatriz, viene Beatriz Murillo García, que es licenciada en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid y técnica superior en prevención en las 3 especialidades de auditora. Lleva más de 15 años trabajando en prevención de riesgos y está especializada en el estudio y evaluación de intervención de riesgo psicosocial mediante técnicas cuantitativas y también, que es lo que va a exponer hoy aquí, cualitativas en el ámbito sanitario. Realiza sesiones de formación específica y general en prevención y talleres de consenso y mediaciones, y colabora en el diseño de contenidos y seguimientos de formación online. Ha colaborado con el Instituto con una beca de investigación y formación en el estudio de los factores de éxito en la implantación de nuevas formas de organización de trabajo y ha participado en el diseño y elaboración de la guía dirigida a formadores de seguridad y salud en el trabajo del sector de la sanidad. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todos. Gracias primero por contar. ¿Qué tal? ¿Sí? Vale, pues yo me oigo un poco rara. Bueno, primero agradecer la invitación. Hoy lo que quería compartir con todos vosotros es darle un punto más, ¿no? Si tuviésemos aquí el equipo de música, le daríamos una vuelta de tono y de volumen al objetivo de la sesión, ¿vale? En realidad, lo que primero os voy a decir 4 datos de quiénes somos. Somos un servicio de prevención mancomunado. Llevo haciendo evaluaciones cuantitativas y cualitativas en este servicio de prevención desde el año 2004. Estamos centrados en ámbito sanitario y sociosanitario. ¿Tenemos gente del sector por aquí? Sí, vale. Y la unidad central la tenemos ubicada en Barcelona, pero como veis, no llegamos al protagonista de la peli, pero nos movemos bastante. Sí. El contenido, rápidamente, ¿qué me gustaría compartir con todos vosotros y vosotras hoy? Pues cuándo recurrimos a la metodología cualitativa, qué técnicas aplicamos según la necesidad, porque claro, tenemos un problema y no todo lo podemos medir con la misma herramienta. ¿Cómo las aplicamos? Es donde me entretendré más, que es lo que me han pedido, y tips a tener en cuenta, mis tips que quiero compartir con vosotros, ¿vale? Todo desde la experiencia y lo que llevamos haciendo estos años. En realidad, vamos a hablar de la cocina, de cómo preparamos todas las intervenciones y cómo aplicar cada uno la receta. Vengo a hablar de mi receta, no de mi libro, sino de mi receta, ¿de acuerdo? Cómo hacer una entrevista está publicado en 1 millón de sitios, a lo mejor 1 millón no, pero en cientos sí. El cómo lo hemos ido aplicando durante todos estos años y aspectos a tener en cuenta y a no tener en cuenta es lo que me gustaría compartir con vosotros. Es decir, al final vamos a valorar lo que se cuece, ¿sí? Por lo tanto, vamos a ver cómo nos aproximamos. Preguntas que me hacía, y esto te lo haces cada vez que te pones a cocinar, ¿no? Y cuando me decían, Bea, lo que necesitamos es que nos expliques qué es lo que haces tú o cómo lo haces. Pues bueno, un poco era, ¿qué les contaré? Pues cuándo utilizo la metodología cualitativa, cuál utilizo, a quién invito a participar, en qué momento del proceso invito, qué y a quién necesito para empezar, esto es básico, ¿sí? ¿Dónde lo hago? ¿Qué es imprescindible? O sea, si no tengo esto, no voy, o intento no ir. Y me entretendré bastante en el cómo empiezo, cómo continúo y cómo cierro. ¿Y qué hacemos después con los datos? ¿De acuerdo? ¿O qué hacen después con los resultados y con los datos?
Vale, pues técnicas cualitativas, las que nosotros venimos utilizando, insisto, desde el año 2004, con más éxito y menos éxito, hemos pasado por muchas situaciones, etapas y momentos, son las entrevistas semiestructuradas, el grupo focal o grupo de discusión. Hay una pequeña diferencia que haré después sobre cuándo utilizo uno y cuándo utilizamos otro. Y en los últimos años, allá donde en el 2004 nos dejaban utilizar entrevistas, ya nos dejan a veces, y digo nos dejan porque tienes que convencer a la institución, a la organización, aplicar técnicas de acción-participación. Que esta sí que es, ya subimos el tono y el volumen. ¿De acuerdo? Ya es nouvelle cuisine. Es un tema de... el plato sale totalmente preparado, porque de las técnicas de acción-participación sales con el plan de acción elaborado con los participantes. Vale, no llevo reloj, no acostumbro a utilizar reloj. Suelo controlar bastante bien la presión temporal, pero si me vas diciendo, ¿sí? Vale, ¿cuándo las utilizamos, no? En el proceso de evaluación. Utilizamos las técnicas cualitativas a veces según cada uno de estos cuadros, ¿vale? Y a veces teniendo en cuenta todos los cuadros. Según el objetivo de la evaluación, ¿qué necesito evaluar? ¿Necesito hacer una evaluación inicial o necesito hacer un seguimiento y una implantación de medidas? Según el tamaño de la población. Tenemos centros de trabajo repartidos por toda Cataluña, pero tenemos centros de trabajo de 1.200 trabajadores y centros de trabajo de 2 trabajadores. O según la problemática a valorar, si tengo que abordar un servicio o una unidad en concreto, pues probablemente entre con una técnica cualitativa. Como complementaria a la técnica cuantitativa, esto ya lo decía antes a Diego, y o de manera simultánea. Puede ser que en un mismo abordaje utilicemos, la mayoría de las veces lo hacemos, utilicemos la cuanti y la quali, dentro de la quali la entrevista y el grupo focal o grupo de discusión. Yo os explicaré por qué, cuándo y cómo, ¿vale? Y últimamente lo utilizamos mucho para hacer un seguimiento de implantación de medidas. ¿Por qué? Y ahora es cuando vengo a hablar de mis miserias hasta que conseguí darle el tic-tic a mi receta, ¿vale? ¿Por qué? Porque después de muchos años pasando evaluaciones de riesgo cuantitativas, hay resultados que salen muy parecidos, ¿vale? Entonces, pasar otra vez un cuestionario para valorar el impacto de una intervención no nos daba información. Si tú haces una técnica cualitativa para valorar el impacto de una intervención o seguimiento de la implantación de unas medidas, la información que te da es más rica. ¿Sí? Vale. Diseño y preparación. Llevo apuntado unas cuantas cosas, ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué son estos imprescindibles con los que si no hay, yo invito a entrar con cuidado? Siempre hablando desde mi experiencia. No nos vayamos a hacer un plato muy elaborado si no nos van a dejar los ingredientes o el espacio para cocinar. ¿De acuerdo? Entonces, sobre todo, acuerdos en Comité de Seguridad y Salud y o comisiones y o grupos de trabajo. ¿Tenemos delegados de prevención por aquí? ¿Sí? Vale. No podemos hacer apuestas metodológicas o entrar a aplicar una metodología sin haber explicado antes en un comité de seguridad y salud qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y a quién vamos a necesitar y sobre todo qué vamos a decir y qué no vamos a decir a partir de ahora respecto a qué es la evaluación del riesgo psicosocial o la entrevista semiestructurada o el grupo de discusión. Hay que ir eliminando sesgos porque, como bien decía Óscar, hay mucha subjetividad también en todas las decisiones metodológicas. Por lo tanto, consensuar discurso y pactar y acordar la posibilidad de utilizar otras técnicas que no sea el cuestionario en el Comité de Seguridad y Salud. Recomendación, por si no llego a los tips por un tema de tiempos. Evitemos discutir mucho por el método, ¿no? Pongamos la energía en el que hacemos con los resultados. Porque desde el 2004 he tenido muchas discusiones metodológicas, si el cuestionario A, el cuestionario B o el cuestionario Z, cuando lo interesante es no sesgar el resultado en la aplicación del cuestionario, por favor, y sobre todo, hagamos algo después a partir de lo que sale. ¿Sí? Vale. Luego, y o comisiones y o grupos de trabajo, porque en muchos centros lo que hemos evolucionado es ya no tengamos todo a nivel de Comité de Seguridad y Salud. A raíz de la aplicación de metodologías cuantitativas se han ido constituyendo grupos de trabajo que muchas veces han prosperado en comisiones de psicosocial y toda la planificación y seguimiento de actividad preventiva
de psicosociales se hace en este marco y luego se informa al Comité de Seguridad y Salud. En este marco hay representación de los trabajadores también, ¿vale? Selección de la propuesta de participantes. Oye, ahora ya sé cuándo aplico las técnicas cualitativas, pero ¿a quién invito a participar? Muestreo, ¿cómo muestreo? Aquí es donde viene también el haber generado un buen marco en los comités de seguridad y salud, que te den autonomía como técnico para invitar a participar a este sí, a este no, ¿vale? En el caso de las entrevistas, tanto entrevistas como grupos focales, lo que hacemos es un muestreo cualitativo que se llama, que es generar perfiles sociodemográficos. Tú tienes el listado del personal y tú eliges al azar, con el listado del personal, un volumen de personas que representen todo el cruce de variables. Es decir, coges como variable, o nosotros lo que hacemos es cogemos como variable puesto de trabajo, antigüedad en el puesto, turno horario, sector salud. Trabajamos 24 horas al día, todos los días del año. Los profesionales del servicio de prevención intenta no hacer turno de noche, pero algunos hacemos también. Por lo tanto, seleccionas perfil sociodemográfico y tú vas eligiendo personas que cruzan esas variables. Entonces, uno de los participantes será, ahora me lo voy a inventar, enfermera de urgencias que lleva trabajando entre 10 y 15 años y contrato fijo. La otra será enfermero del turno de tarde que lleva trabajando menos de 5 años y contrato fijo. Ahora ya con la reforma laboral esta variable va cambiando. Y seleccionas una muestra de la representación de todas las posibles cruces de variables que hay, ¿vale? Seleccionas una persona y su suplente, ¿vale? Y tú a la organización le dices, quiero hablar con estas personas. Como que es voluntario, si el primero no está, llámame al suplente. Pues esta es la selección de la propuesta de participantes. Hay varios tipos de informantes. Estos son los informantes representativos. Luego están los informantes claves, que son aquellos que tienen en el grupo de análisis una posición única. Por ejemplo, el jefe del servicio o de la unidad, jefa, aquella persona que además hace los calendarios de las guardias, por ejemplo, da un soporte administrativo a coordinación, el delegado de prevención que está en este grupo de trabajadores es un informante especial, porque tiene un rol añadido al del informante representativo. Por lo tanto, tenemos la muestra de participantes representativos y la muestra de participantes especiales y o claves. A veces, dependiendo del tema que tengas que valorar o evaluar, sobre todo nos pasa con temas de supuestos acosos, tienes que ir a informantes claves, personas que inciden de manera indirecta en el grupo, pero que te pueden dar una información de valor. ¿Sí? Vale. Pues todo esto es necesario tenerlo, si no, no tiene sentido ponerse a cocinar. ¿Vale? Más cosas. ¿Cómo comunico y cómo convoco a los participantes seleccionados? Esto lo habremos trabajado ya en los acuerdos con comité y con grupos de trabajo y o comisiones. ¿Vale? Digo mucho vale hoy, no sé qué me pasa. Intentaré modificarlo. Aquí hay que hacer una buena comunicación. Tranquilizar a todas las partes que también son susceptibles de participar, que nos encontramos muchas veces que un coordinador, un responsable de un área de trabajo es al mismo tiempo persona que te tiene que ayudar a organizar todo el trabajo de campo y persona que tiene que participar en el estudio. Y además persona que es objeto de evaluación, porque se va a hablar de liderazgo. Por lo tanto, es muy importante desde el primer momento contar con ellos y explicar paso a paso qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y para qué lo vamos a hacer. Y cómo vamos a proteger a todas las personas. Según van calando este mensaje, ellos transmitirán a los profesionales. Aún así, el día que te sientas con ellos a hacer la entrevista, le dices, ¿qué crees que vamos a hacer aquí hoy? Pues no sé, a mí me han dicho que ha venido una psicóloga, la estoy esperando aquí, si me vas a hacer test, ¿qué vamos a hacer? ¿No? O sea, que imaginaros, y previendo tener todos los ingredientes preparados para ir a cocinar, como a veces, ¿no? Pues eso, tú has pedido sal gorda y te han traído sal fina. ¿Vale? Pactar los requisitos del espacio físico. Muy importante, lo apuntaba también Diego, pero hay que pactarlo. Lo que no puedes es traer a una persona, hacer una entrevista y que se haya recorrido todo el hospital. ¿Vale? No puede ser que haya una sala, que es la mejor que tenemos, pero resulta que tiene cristales. O resulta que está al lado de despachos de dirección y las paredes se oyen. ¿Vale? Tienen que ser espacios que generen confianza, de fácil acceso y confidenciales.
¿de acuerdo? Muchas veces esto es el gran problema, o excusa, no lo sabemos, que nos ponen las instituciones. No es que tenemos problemas de espacio, no es que no hay salas, no es que no está muy lejos la sala y entonces se tienen que trasladar, etcétera, etcétera. Cuando hablo de requisitos del espacio físico, pero también, y aquí no está puesto, el espacio temporal. Si hay que prever suplentes, hay que prever suplentes. No podemos traer a las personas a hacer una entrevista y que estén con el busca sonando. Sí, no puede haber interrupciones. Es importante poder sacarlos espacio físico fuera del servicio de departamento para que les genere confidencialidad, tranquilidad, pero ojo, sobre todo también evitar las interrupciones. Y disponer de un guión para la entrevista al grupo y una estructura, que era lo que decía Diego. Más cosas, y ya vamos a la chicha, que es lo importante, ¿vale? En el caso del desarrollo de la entrevista, yo he hecho 3 fichas como estas. Algunas tienen puntos similares y otras breves diferencias, ¿de acuerdo? Me pararé mucho en esta y en las demás os iré diciendo, aquí tenemos en cuenta tal, allí tenemos en cuenta pascual. El factor tiempo, vivimos con el reloj colgando, ¿vale? Empezamos por ahí también. ¿Cómo voy de tiempo? Vamos bien. Vamos bien, vale. Para mí lo más importante de cualquiera de las herramientas cualitativas que utilicemos es la acogida, ¿vale? Si os fijáis, como bien decía Diego, una buena acogida es un buen cierre, ¿vale? Y es en mi caso, que soy un servicio de prevención propio, poder volver de aquí a unos años a preguntar y conseguir participación, ¿de acuerdo? Entonces, muy importante, la acogida, lo primero, una buena bienvenida, a explicar el objetivo de la entrevista. Muchas veces si los veo muy nerviosos, empiezo preguntando, a ver, ¿qué te han explicado que vamos a hacer hoy? Entonces cuando dicen, pues que iba a venir una psicóloga y nos va a preguntar cosas, pero es que no tengo ni idea de lo que nos van a preguntar. Bueno, no pasa nada, explicas. ¿Quién soy? Muchas veces no te ubican en la organización, pese a que lleves muchos años. ¿Quién soy? ¿Qué represento en la organización? ¿Y qué margen de autonomía y decisión tengo? ¿Y a dónde va lo que vamos a hacer? Entonces le dices, pues mira, ¿sabes cómo funciona la prevención en tu centro de trabajo? Bueno, sí, a veces voy al médico de empresa a hacerme los reconocimientos. Sí, hombre, fulanito, que pasan por aquí a veces. Sí, bueno, una vez me dieron a darnos una charla de incendios y luego tuvimos un conato. Sí, también pasa, ¿no? Entonces te ubicas y le dices, pues mira, esto es muy normativo. El servicio de prevención funciona porque hay una norma que dice que tiene que ser así. El modelo que hay en tu institución es este. Y dentro del modelo de tu institución yo represento esto. Y además la ley te dice, oye, que tenemos que evaluar los riesgos psicosociales. Uy, ¿qué es eso? Entonces aquí empiezas a bajar el nivel de nerviosismo. Pues nada, que vamos a hablar sobre cómo percibes el día a día de tu puesto de trabajo. Si tú me permites, yo iré haciendo unas preguntas y vamos avanzando. La dinámica de trabajo. Y aquí ya te pones un poco más serio. Haré preguntas abiertas. Vamos a tener una conversación, pero mi principal función, y eso les relaja mucho, es escucharte, a ti y ahora, ¿vale? Es un momento de conversación y de escucha. ¿Qué más les explico? No voy a grabar la entrevista y solicito no ser grabada. Esto les genera un momento de tensión, pero también es bueno que haya un momento de tensión. No, y sacan los móviles. No, yo no llevo nada. Importante, solicito no ser grabada. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión, en muchos años, en una y en otra, sospecho que también, he sido grabada sin mi consentimiento. Por lo tanto, como legalmente es muy difícil de demostrar después si sí o si no, yo verbalizo antes de empezar, solicito no ser grabada. ¿Vale? No doy consentimiento para ser grabada. ¿Sí? En el caso de que tú quieras que se registre la entrevista, firmamos un acuerdo de confidencialidad tú y yo ahora. ¿Vale? Creo que este es uno de los tips importantes a tener en cuenta. Y es algo que nos genera un marco de seguridad tanto a la persona que participa como a la persona que entrevista. ¿Cómo vamos a registrar la información? Cuando yo digo no voy a grabar, le diré lo que voy a hacer es tomar notas, ¿de acuerdo? Tengo un sistema mental ya de recogida de notas. Si el hecho de que esté hablando o anotando hace que tú no te sientas escuchado, me dices para y seguimos. Si el hecho, si en un momento dado tú me pones un ejemplo para dar más comprensión a lo que estamos compartiendo, te preocupa que lo registre, dime, esto no quiero que lo apuntes. Si hay algo que te preocupa que se me olvide y crees que es importante, dime, vea, eso apúntalo y subráyalo.
Y aquí ya generas un marco de confianza y de tranquilidad. Si al final de la entrevista quieres que repasemos las notas juntos, por mi parte no hay ningún problema. Con decir esto, nadie te pide que las repases después, ¿vale? Normalmente. Ya le has dicho cómo vas a gestionar la información, el tema de la confidencialidad. Yo, por ejemplo, anoto el nombre de la persona que estoy entrevistando y le digo, tengo tu nombre apuntado aquí, pero porque soy muy mala para los nombres. No me gustaría llamarte de otra manera. Y para luego gestionar mis notas, ¿no? En ningún momento, y aquí reiteras y reiteras y reiteras las veces que haga falta, en ningún momento en el informe o en la devolución de resultados yo voy a poner esta persona dice, cree, piensa, opina o siente. Pondré, en un caso se refiere. El objetivo de las entrevistas, como decía Diego, es recoger lo que más se repite en los discursos que elaboran las personas. Entonces le diré, yo solo recogeré lo que se repite en la mayoría de las entrevistas. Y si en un caso concreto tú me aportas una información de valor, diré, y en un caso concreto se refiere, nada más. ¿Vale? Fijaros, parte de la presentación va con 10 minutos, va con la acogida, pero es que es la parte más importante. Es donde generas un marco de confianza y de seguridad tanto para el técnico como para la persona entrevistada. ¿Vale? Empiezas, dices, venga, pues va, empezamos. Y lo siguiente que hago, ¿alguna duda? ¿Tenéis alguna duda? Le pregunto a ellos. Sí, no, resuelves, rápido. Y siempre intenta repetir el mismo mensaje, para no generarles ni duda ni nerviosismo. El reloj está puesto aquí por un tema muy importante y es el tiempo de duración de la entrevista. Estas personas están en su tiempo de trabajo. Les han parado la actividad una hora, que es lo que solemos programar. ¿Vale? Lo siguiente que le dices es, y ahora voy a poner un reloj, una alarma. A mí lo de la alarma me funciona súper bien. Una alarma para que suene 15 minutos antes de la hora prevista de acabar la entrevista. ¿Por qué? Porque si hay algo importante que tienen que decir, tiene que quedar dicho. Porque hay que hacer un buen cierre y las personas no se tienen que ir con una sensación rara, ¿no?, de que he explicado, que no he explicado, que me ha faltado por decir. Todo y que, perdón, a veces se van y dicen, uy, ahora me estoy yendo a cierre ya, yo creo que había más cosas que quería compartir contigo y ahora no me salen. Y entonces les das una alternativa. Luego no vuelven, pero les das una alternativa que os explicaré ahora en la casilla cierre. ¿Vale? La entrevista, importante, el guión. Tienes que tener un guión. De qué vas a preguntar y cómo lo vas a preguntar, pero que el guión no te mate. ¿Vale? Tienes que dejarles que el relato fluya. Y esto es algo que explicas en la acogida también. Mira, van a pasar 3 cosas, o no. O puede que pasen 3 cosas. Esto lo relaja bastante. Una, que te pregunte mucho. Eso es, o que tengas la sensación de que te pregunto mucho. Eso es porque es una persona concreta y concisa, contestando a las preguntas y explicando hechos, datos, anécdotas, etcétera. Otra, que no te pregunte nada. Y eso no es que no me importe lo que estás diciendo, sino que estás construyendo un relato donde aparece la información que yo necesito y no te voy a interrumpir. Y otra, que de repente me vuelva directiva preguntando. Y eso es porque estás entrando en conversación circular y necesito salir de allí. Y ahora te pido permiso para volverme directiva si hace falta. Y te dicen, vale, porque a veces me pasa, a veces me voy. Pero ¿qué ocurre? Que sobre todo cuando haces entrevistas que tienen que ver con supuesto acoso o con indagación, valoración, análisis, informe técnico sobre probabilidad de supuesto acoso, te tienes que volver directiva muchas veces. Porque hay mucha tendencia a la respuesta circular. Vale, el guión. No voy a entrar mucho en el guión. El guión va mucho relacionado con la herramienta cuantitativa que tiendes a utilizar en el centro. ¿Vale? Si utilizas el FSICO, son tus factores de riesgo del FSICO. Si utilizas el COPSOC, el COPSOC. Y si has utilizado otra herramienta, otra herramienta. Y ahí arrancas con una pregunta abierta. Si tú tienes información cuantitativa, arrancarás de la primera que quieras conseguir más información. ¿Qué ocurre? Y esto es el poder de la herramienta cualitativa, desde mi punto de vista. Que tú cuantitativamente puedes tener unos resultados muy positivos en seguridad y estabilidad en el empleo, pero esto no significa que haya vinculación, como decía Oscar, con la institución. Y a veces, si entras por esta, que sale muy bien, puedes ir, depende de lo nerviosa que esté la persona, a las más rojas después. Otra cosa que nos ocurre es que nosotros hemos repetido, no sé si os ha pasado, muchas evaluaciones cuantitativas, hay unos factores de riesgo que son sectoriales que siempre nos salen rojos. ¿Vale? Todo lo que tiene que ver con demanda, que para nosotros la demanda es el usuario y la interacción con el usuario, que nos marca el ritmo
las necesidades, la variabilidad, etcétera, etcétera, más luego todo el modelo de gestión que hay detrás, siempre nos salen muy rojas y la capacidad de influir es muy baja, ¿vale? Entonces sí que podemos entrar y decir, bueno, a ver, ya sabemos que el ritmo de trabajo es alto. ¿Qué es lo que tú crees que lo hace alto? Pues mira, porque no paramos, porque vamos. ¿En qué momentos no paras? ¿Y qué crees que podría ser diferente para poder parar? Y aquí es donde empiezas a indagar. Lo que tú haces es una pregunta abierta sobre el factor de riesgo y luego preguntas indagativas, ¿vale? Recogiendo lo que ellos te dicen. No nos inventamos preguntas nuevas. Es preguntas sobre el factor de riesgo, pero yo recojo lo que ellos me dicen y abro. Pero claro, no podemos estar abriendo pregunta, pues solo tenemos una hora. Por lo tanto, ¿aquí qué hacemos? Vamos haciendo resúmenes y reformulaciones. Y pasamos al cierre. Cierre, un buen resumen de todos los factores por los que hemos pasado. Si tienes un guión, se lo enseñas. Le dices, mira, yo tengo un guión. Y de vez en cuando iré mirando este papel para que no se nos salte ningún tema que es importante que tratemos. Pero en esos 15 minutos que dejas tienes que hacer esta pregunta. ¿Hay algo que no te he preguntado y que creas que es importante que sea tenido en cuenta? Y aquí se sienten escuchados, se sienten participados y a veces te dan información que no ha ido apareciendo durante toda la entrevista. Y tú tienes que ser hábil de colocarlo en la casilla de tu guión que toca, ¿vale? Vuelves a hacer un resumen, una pregunta de indagación si es necesario. Si hoy pudieses hacer algo distinto, ¿qué es lo que harías muy diferente? Por ejemplo, ¿qué pones en valor del funcionamiento de tu unidad, servicio, etcétera? Y vuelves a repetir todo lo que tiene que ver con la confidencialidad y al registro de resultados. Ellos tienen que saber cuando salen de allí qué va a pasar con los resultados. ¿Dónde se los vas a presentar? ¿A quién se los vas a presentar? Y sobre todo, un compromiso de que a ellos, por participar, le vas a hacer una devolución de los resultados, ¿vale? Nosotros no cuantificamos como planteaba Diego, pero sí que cuando hacemos el informe repetimos. En un caso se refiere de todas las entrevistas, lo común es, ¿no?, que la percepción o la causa atribuible al ritmo de trabajo alto es esta y esta, ¿vale? Los grupos de discusión son muy parecidos, ¿vale? El muestreo es similar, lo que varía es que, como decía Diego, tienes que tienes que explicar unas normas de cómo harías cada cosa, tienes que explicar las normas de funcionamiento del grupo y sobre todo, si vas a registrar, que a veces sí que los grabamos, firmar un acuerdo de confidencialidad, ¿vale? Aquí muchas veces, para que se presenten y romper el hielo, les dices que digan 3 o 4 cosas que les gustan y no les gustan de su trabajo, y cuando llegan las 2 horas de acabar el grupo, el último está todavía hablando, está pendiente de presentarse, pero ya se ha generado la dinámica discursiva. Pensar que lo que buscamos es crear un sistema de representaciones conjunto, ¿no? Y esto es lo que permiten las técnicas cualitativas, el imaginario colectivo, para eso sirven, ¿vale? Resumen y pregunta de indagación. Si lo que más ha salido es el liderazgo, ¿qué le pedirías que hiciese diferente a tu jefe? ¿Qué harías diferente a partir de mañana en tu servicio? Y volver a confidencialidad y resultados. La última y ya está. Y con la acción-participación, sobre todo, que conozcan bien la agenda de trabajo, porque aquí van a ser sesiones de trabajo. La parte de aplicación de técnicas tienen que pasar por esas 3 fases, ¿vale? Diagnosis conjunta, toma de decisiones y consenso y propuesta de acción. Hay miles de técnicas y herramientas para poder hacer esto en la bibliografía. Escoger con la que te sientas más cómodo. Y lo bueno de aquí es que los resultados sale un plan de acción que los propios trabajadores presentan a la institución y a sus responsables. Vale. Y mis 10 tips, os los dejo aquí. Luego daréis la presentación, ¿no? Pues los dejo para que los veáis. Sobre todo, consensuar los roles de observador. En el caso de que vengan personas a acompañaros a la entrevista, que no influyan en el trabajo de campo. Y todo lo demás, creo que lo hemos ido diciendo durante la presentación. Gracias y espero que os animéis a utilizarlas.